a todos los participantes. La educación en la complejidad. El análisis del proceso de educación, de formación, implicó primero una primera participación en la apropiación de los fundamentos epistemológicos, filosóficos, que sobre la base de la cual se fundamenta toda la lógica del pensamiento complejo, que se caracteriza por complejo, es decir, por sistémico, holístico y dialéctico. Porque si nosotros decimos que la pedagogía es la ciencia que estudia el proceso de formación de la personalidad de los educandos, entonces había que analizar qué cosa es personalidad. Y hoy nosotros vamos a estudiar desde el punto de vista complejo el proceso de formación, es decir, lo pedagógico. Como proceso de formación, aquí estamos mostrando una tetraléctica, es decir, la relación de naturaleza dialéctica entre cuatro conceptos. Como proceso complejo, proceso consciente, es el elemento sintetizador de la contradicción que se da entre el problema y el objetivo. ¿Cuál es el problema? La necesidad de la preparación de las nuevas generaciones, en fin, de la formación de la personalidad de todos los ciudadanos de un determinado país. Ese es el problema, el por qué. Y el objetivo es la educación de esos mismos ciudadanos. Que el proceso de formación, que es lo que nosotros observamos como concepto en la parte superior de esta tetraléctica, la formación, se desarrolla a partir de la necesidad de la preparación y el objetivo es la educación de todos esos ciudadanos. Ahora, el contenido, el concepto que aparece en la parte inferior de esta diapositiva, son las distintas dimensiones del proceso de formación. Entonces ustedes ven que en cada uno de esos conceptos aparece la palabra qué. La formación es el objeto, el qué. La preparación es la necesidad, el por qué. La educación es el objetivo, para qué. Y en definitiva el contenido corresponden a las distintas dimensiones de ese mismo objeto. Dimensiones que también expresan las distintas proyecciones que cada uno de estos los alcance que vamos a empezar a estudiar a continuación. El contenido, los objetivos y el resultado, como ustedes ven, en cada uno de ellos hay una proyección de varias dimensiones. Vamos a empezar por los contenidos, como habíamos visto anteriormente, que se precisan en tres dimensiones: el saber, el hacer y el sentir. Veamos esto en detalle. El contenido de cualquier proceso, y en particular del proceso de formación, se expresan en el caso nuestro a partir de una esencia compleja en tres dimensiones. Estamos habituados al elaborar el programa de una materia a poner solamente aquellos aspectos conceptuales que aparecen en el contenido de cada una de ellas. Y ese es el saber. Sin embargo, ya sea en términos de contenidos conductuales o de objetivos, tiene que irse precisando conceptos vinculados con el hacer. En el periodo conductista de la formación de las personas, el objetivo se identificaba con una habilidad inmediata. Después hubo todo un proceso revolucionario en que el objetivo se convirtió
en el proyecto a desarrollar. Y todo eso fue una limitante. Sin embargo, nosotros ahora, a partir de este enfoque complejo, tenemos que vincular el saber, los contenidos conceptuales y los contenidos conductuales, el hacer, con un tercer elemento que es los aspectos que se forman a la vez en los escolares, en los estudiantes, que es el sentir. Esta tríada que caracteriza el contenido, el saber, el hacer y el sentir, es una tríada imprescindible cuando hablamos de la formación de la personalidad del escolar. Una pedagogía cualitativamente distinta y superior que trasciende no solamente al conductismo, sino también a la pedagogía de finales del siglo XX, que con el término competencia se entendía todo un proceso transformador de la educación. Nosotros ahora, sin excluir ninguno de esos aspectos anteriores, lo vamos a darle una dimensión. Fíjense que digo dimensión, no un componente. Una dimensión cualitativamente superior, que es lo complejo del objetivo de la formación de la personalidad a través de esta tríada: el saber, el hacer y el sentir. Veamos ahora cada uno de estos aspectos en particular. El saber tiene 4 tipos de niveles en que se va conformando una estructura compleja. Los conceptos, que desde la escuela escolástica se utilizaban conceptos, una sucesión de conceptos. Sin embargo, nosotros, cualquiera que sea la materia que vamos a explicar, tenemos que establecer vínculos entre los conceptos, y esos vínculos se expresan a través de leyes. La ley es la expresión formal de los vínculos entre los conceptos que explican los fenómenos que se dan en la realidad, sean estos de naturaleza material, física, química, como espiritual. Y ya entonces empezamos a hablar de las ciencias sociales e incluso de ciencias como la medicina, que es material y espiritual a la vez, sobre todo en época de pandemia, que realmente es muy difícil caracterización solo de lo biológico en una dimensión material. Pero la sistematización de leyes es que conforman la teoría. O sea, es decir, nosotros tenemos que precisar el contenido de cualquier materia, precisar los conceptos, las relaciones entre los conceptos, que son las leyes, y la sistematización de todos esos conceptos y leyes en la teoría. Y todavía más, tenemos que proyectar de nuevo un sistema cualitativamente superior, que es el cuadro del mundo o epistemología, sobre la base de la cual se fundamenta cualquier materia, cualquier asignatura, en cualquier grado. Nosotros no solo explicamos como maestros un concepto, no solo explicamos las relaciones entre los conceptos, que son las leyes, que conforman las teorías, digamos la mecánica, el electromagnetismo, por citar la asignatura que más dominamos, que es la física, sino que tenemos que de alguna manera ir conformando en la personalidad del escolar los elementos fundamentales que caracterizan la filosofía, la epistemología de cada una de esas ciencias en cada uno de los periodos. Ahora, sumidos en la pandemia de nuevo, pero que nos permite hacer uso de lo que ya en la práctica se estaba empezando a dar, que es el uso de la revolución tecnológica del 4G. Esa concepción que acerca a los seres humanos, ya estemos en México como aquí ahora en este webinar, en Perú, en Colombia, en Bolivia y en otros países, que los invito después a que participen, que me pregunten, a discutir si hay algún elemento que no queda preciso o que se discrepe, mejor todavía. Todos estos elementos van conformando una concepción del mundo que, a partir de la revolución tecnológica del 4G, o sea, del uso de la revolución digital,
permitió la comunicación instantánea independientemente de la distancia de la comunicación entre nosotros. Y la educación tiene que fundamentarse en esa nueva lógica, en ese cuadro científico del mundo que permite y exige un fundamento epistemológico, filosófico, que ya no es solo reconocer los enfoques materialistas o religiosos, sino ser capaz de conjugarlos todos en una cualidad superior que es lo dialéctico. Pero incluso ya hoy empezamos a hablar de la revolución 5G y lo empieza uno a apreciar en determinados tipos de celulares. Incluso esta mañana estaba oyendo ya a la venta de celulares de los distintos tipos sobre la base de la revolución de qubit, ya no del bit 01, sino del qubit, que explica un acercamiento cualitativamente superior a todos esos tipos de comunicaciones y que conforman un cuadro del mundo, una epistemología, una filosofía que tiene que revolucionar la lógica del pensamiento de todos los escolares. Claro, primero tiene que revolucionar la lógica del pensamiento de nosotros, los maestros, los que enseñamos, los que tenemos que proyectarnos en ese sentido. Eso es en el orden conceptual. Hay un concepto, el último, que es la convicción. Es decir, la convicción es un elemento sistematizador, generalizador de lo conceptual, pero ya en un sentido de que se convierte en no solamente en lo que sé, sino en lo que me permite precisar los enfoques personales que activamente conducen su actividad cotidiana. De nuevo, cogemos el ejemplo de las revoluciones tecnológicas, el 4G, el 5G. Estamos convencidos de que la comunicación es instantánea, que la comunicación es universal, que la comunicación va a destruir o a eliminar todas las barreras que en el plano conceptual, mecanicista, esquemático, existen todavía en la enseñanza de algunas materias o de todas las materias. Nosotros tenemos que, primero que todo, nosotros convencernos, convicción de que el mundo está sometido a estos procesos revolucionarios, que nosotros tenemos que ser capaces de apropiarnos de ellos, no solamente en el orden conceptual, incluso no solamente en el orden del hacer, sino en el orden ideológico, en el orden de las convicciones que vamos formando en los escolares. Primero nosotros y así en ese mismo orden sucesivo en la actividad nuestra pedagógica, que la pedagogía está dirigida no solamente a formar conocimientos, leyes y teorías, argumentar los fundamentos filosóficos, sino a ir formando convicciones de la posibilidad de transformación cualitativa de la realidad y a partir de nuestra manera de pensar. Pasemos ahora al hacer, la actividad, la tarea, la obra. Cuando empezamos a caracterizar la dimensión del contenido de las materias, nosotros tenemos que considerar que no solamente es la aplicación de la ley que me permite ir formando un tipo de habilidad que en su sistematización vamos a ir formando la habilidad que me permite desarrollar determinadas tareas, sino que a su vez el hacer se va convirtiendo en una sistematización de habilidades, es decir, de capacidades que me permite desarrollar tareas sistematizadas también, pero que en última instancia nos permite desarrollar una cierta obra. Y esa obra es de cualquier materia, en cualquier grado, estimado colega. No es sencillamente una proyección que nosotros lo vamos a dejar para la defensa del doctorado o de la maestría. No, es que nosotros tenemos que ser capaces de enseñar el contenido de cualquier materia que nos permita formar en el escolar un pensamiento y un hacer
que posibilite el diseño, que el alumno aprenda a diseñar lo que va a elaborar como actividad del ser humano. Se van produciendo vínculos entre las distintas acciones, es decir, el hacer elemental que me permite ir conformando las operaciones, y esto va sistematizando el conjunto de acciones que me permite diseñar, elaborar la concepción que tenemos de la solución de un tipo de problema, y vamos formando una cualidad en el sujeto que en el orden de dirección se llama la eficacia del proceso. Es decir, que somos capaces de concebir un modelo de acciones, operaciones que va conformando, precisando la eficacia del proceso. La sistematización operacional que se va dando cuando el alumno aplica y ejecuta una tarea va posibilitando no solamente que se diseñe adecuadamente, sino que se ejecute de un modo adecuado. Es decir, vamos formando. El diseño se caracteriza como cualidad la eficacia, y ahora en la ejecución la eficiencia. De modo tal de que el resultado que se va alcanzando en la formación del escolar permite que él vaya resolviendo los problemas que caracterizan el desarrollo del contenido de cualquier materia, que se constata en la evolución y que permite formar un desarrollo de la personalidad de carácter efectivo. Es decir, empezamos con la eficacia, después con la eficiencia y ahora efectivo como propiedades consustanciales a el proceso pedagógico complejo que nos va permitiendo ir formando la personalidad del escolar, ya no solo en el orden cognitivo, sino ahora en el orden de actuación. Vamos al aspecto que menos se desarrolla en la escuela. No solamente es formar conceptos, formar modos de actuación, sino formar valores. Cada elemento que se va enseñando en el escolar, cuando digo él, me refiero a las alumnas y los alumnos, pero en todos ellos tenemos que ser capaces de destacar la importancia, la significación que tiene para él como personalidad, para él como ser humano, para él como espiritualidad. Y cuando digo él, digo ella y él. Nosotros vamos formando en cada niño una personalidad que se connota no solo por lo que sabe y no solo por lo que hace, sino por lo que siente, por la valoración que le da a cada aspecto propio del contenido de la materia. De modo tal que formamos valores junto con las teorías que domina y las capacidades que vamos formando. Valorar es la cualidad de la subjetividad, de la personalidad del sujeto, que permite sistematizar en su espiritualidad las significaciones que para el sujeto tienen los objetos con los que se pone en contacto al connotarlos. Aquí dejamos de un modo explícito que nosotros formamos no solamente para que el alumno domine conceptos y sea capaz de hacer, sino para que formar la espiritualidad del escolar, destacando aquellos valores que cada elemento de contenido es capaz de conformar parte de su personalidad. En días atrás, en unas clases también ya online, que estamos desarrollando con alumnos peruanos allá en la Universidad de Chiclayo,
alguien me dijo, pero es que nosotros estamos en una escuela laica, no es religiosa. Y aquello a mí me agradó, aquella intervención. Nosotros no podemos hablar de eso, de espiritualidad. Y yo le digo, nosotros en cualquier escuela, lo más importante que tenemos que lograr es formar valores en el escolar, sentimientos adecuados, consecuentes con los valores propios de nuestra cultura que se ha ido desarrollando durante siglos y ha pasado desde una caracterización escolástica de la espiritualidad. Pero ahora, cuando se producen las primeras dos revoluciones industriales, la mecánica, el electromagnetismo, que niega la formación escolástica, pero lo niega dialécticamente, de modo tal que cuando se producen las tercera y cuarta revoluciones industriales, de nuevo significamos y destacamos que en el estudiante formamos sentimientos, valores, formamos la espiritualidad del estudiante cuando estamos enseñando física, química, biología, matemática. Ahí es donde la pedagogía desempeña un papel fundamental, un papel esencial, porque tenemos que amar las soluciones de un sistema de ecuaciones, porque mediante la solución de un sistema de ecuaciones es que nosotros podemos dar un mayor grado de desarrollo industrial, por ejemplo, un mayor grado de desarrollo biológico. Y todo eso es formar convicciones, sentimientos de por qué nosotros vamos a orientar de esa manera. Que no esquivemos la palabra espiritualidad en la pedagogía compleja. Todo lo contrario. Nosotros formamos espíritus transformadores, progresistas, que nos permitan, digamos, eliminar la pandemia, por ejemplo, pero que nos permitan que cada vez haya más eficiencia en el desarrollo de la producción. Ya se habla que en 10, 15 años los automóviles se moverán solos. Las industrias, la producción de carácter mecánica se hará por las máquinas, que el hombre lo que va a hacer es elaborar computadoras, pensar, optimizar los procesos. Y esas cualidades de la personalidad van conformando un nuevo tipo de espiritualidad que somos nosotros los que tenemos que formar. Acuérdense que la pedagogía es el proceso de formación de la personalidad de los escolares. Y eso vemos que no solamente es saber, sino hacer y sentir, elaborar la significación que tiene cada concepto y cada habilidad para ir formando valores en cada uno de los niños, de los escolares. De modo tal que se vayan formando estado de conciencia. El hombre sí, para sí y para otros. Hombres para otros, hombre para todos, hombre espiritual. Y por supuesto, cuando digo hombre, pienso primero que todo en la mujer, para que no haya ningún tipo de exclusión. Podríamos decir un ser humano. Y esos son los estados de conciencia que obligadamente todos nosotros como pedagogos tenemos que dominar en cualquier materia que desarrollemos. De modo tal de que en el orden cualitativo no solamente formamos cuadro del mundo, concepción del mundo, sino con visiones, como hemos ido diciendo. O sea, que el saber es sabiduría. El hacer es pensar. Fíjense que aquí, de nuevo, la dialéctica, el hacer se convierte en una habilidad. El conjunto de, más bien el sistema de habilidades forman la capacidad y la sistematización de esas capacidades va formando el pensamiento. Obsérvese que vamos proyectando el conocimiento, convicciones, el hacer, la habilidad,
pensar. Ese hacer también va conformando hábitos, y el hábito es la costumbre de cada país, de cada ciudad, de cada región, y va también estableciendo las tradiciones que se van dando. Todo eso es responsabilidad de nosotros, los maestros, cuando enseñamos cualquier materia, y ya creo que es la 20 vez que digo eso, pero que nos demos cuenta las posibilidades que cada materia es capaz de aportar en la formación de la personalidad de esos niños. Entonces, la tarea se convierte en última instancia en ese proceso de sistematización, en el compromiso. Acuérdense que lo complejo es lo sistémico, lo holístico y lo dialéctico. Por lo tanto, reiteramos frecuentemente la palabra sistémico, es decir, cómo vamos integrando los distintos elementos en un objeto cualitativamente superior, que no es la mera suma de las partes, sino la integración en una cualidad nueva de esas partes en un objeto de orden mayor. Y asimismo, en esa misma lógica de pensamiento se van produciendo en su naturaleza dialéctica, conjugada con lo sistémico, un proceso de proyección de la formación de la personalidad. En última instancia, hasta de el compromiso que cada ciudadano tiene con su sociedad, con su país, con la naturaleza, con la universalidad, que también es necesario e imprescindible defender. De esa misma manera, los otros rasgos de la personalidad, como es el deber, la responsabilidad y la virtud, se van conformando con cualquier materia, repito, por enésima vez. En la tercera dimensión que ya mencionábamos, la significación, el valor, la actitud y el carácter. Es decir, no solamente es destacar la significación, que nos permite, en última instancia, ir conformando valores, sino que sobre la base de esos valores tenemos que conformar el carácter de cada escolar, que por supuesto no tiene que ser exactamente el mismo, sino el grado de desarrollo de esos valores va conformando la actitud y el carácter de cada uno de los estudiantes. Y repito por enésima vez, en cualquier materia, imagínense lo complejo que es entonces elaborar los programas de las asignaturas. No solamente decimos qué vamos a enseñar y qué vamos a que el alumno aprenda a hacer, ya sea la solución de determinados tipos de problemas, sino cómo cada uno de estos elementos de orden cognitivo y procedimentales va formando las significaciones, los valores y el carácter de cada escolar. Y nosotros, a través de los contenidos que enseñamos y proyectándonos en el objetivo a alcanzar, tenemos que ir determinando en qué grado los contenidos que enseño forman valores, actitudes y en última instancia el carácter de cada uno de los escolares. También el aspecto más sensible de esos mismos contenidos, ya habíamos visto antes que lo destacamos en términos de significación, que va conformando no solamente la sensibilidad, los sentimientos y en última instancia hasta los mitos. Y aquí sí puede entrar algo de religioso, por supuesto que sí. Ya cada sujeto tiene su propia personalidad y lo va destacando. Lo único que el dogma, el esquema y la imposición aquí no cabe en esta lógica de pensamiento. Nosotros proyectamos en la formación de valores, de sentimientos, en aras de conformar una proyección global y genérica de la personalidad de cada escolar, elaborando, contribuyendo a que el alumno vaya elaborando sus propios sentimientos. Claro que no se sale de un determinado marco histórico que tiene su fundamento, como decíamos, en gran medida con los procesos revolucionarios de los cambios tecnológicos. Entonces, aquí ya sistematizando todo este proceso de formación de los escolares, vemos que es la pedagogía, la ciencia que forma la personalidad
de cada escolar a escala social, apoyándonos en la didáctica, que es la manera en que el docente va conceptualizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. El pedagogo es la formación del individuo a nivel social y el maestro se apoya en la pedagogía y lo particulariza en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la didáctica, de modo tal de que en el proceso de aprendizaje, apoyándonos en la psicología, porque es la ciencia que me enseña a determinar los rasgos que conforman la personalidad del escolar. Esta conformación de lo pedagógico, lo didáctico y lo psicológico son las ciencias base de la formación de los maestros. Dice Einstein, todas las puertas que abrí a través de la ciencia me llevaron a Dios. Yo creo que a nadie determinar que Einstein fuera un eclesiástico, pero sí se dio cuenta que establecer la dialéctica del desarrollo de lo pedagógico lo llevan a uno a ir conformando una espiritualidad transformadora, revolucionaria, de amor a la naturaleza y al resto de la humanidad.